Mucho antes de que alguien viera hielo eterno en el horizonte sur, la Antártida ya existía en los mapas, pero solo como una idea. Desde la antigüedad, geógrafos y filósofos especulaban sobre la existencia de una gran masa continental en el hemisferio sur que equilibrara las tierras del norte. No era un descubrimiento basado en exploración, sino en teoría. Cartógrafos medievales y renacentistas dibujaban una supuesta Terra Australis Incognita, un territorio desconocido que se extendía más allá de los límites navegables. En muchos mapas aparecía como una enorme franja de tierra imaginaria, a veces conectada con Sudamérica o Australia. Era un continente hipotético, construido por suposiciones más que por evidencia. Durante siglos, esta idea persistió sin confirmación. Los océanos del sur eran peligrosos, las corrientes impredecibles y el frío extremo representaba una barrera natural. Ninguna expedición había logrado comprobar si realmente existía aquella masa continental. Así, antes de convertirse en realidad geográfica, la Antártida fue un concepto, un territorio nacido primero en la mente humana, en teorías astronómicas y mapas especulativos. Durante los siglos XVII y XVIII, la exploración marítima se intensificó de manera notable. Las potencias europeas buscaban nuevas rutas comerciales, territorios estratégicos y recursos naturales. En ese contexto, el hemisferio sur comenzó a recibir más atención, aunque todavía envuelto en incertidumbre. Uno de los momentos decisivos ocurrió cuando el navegante británico James Cook emprendió su segundo gran viaje entre 1772 y 1775. Cook cruzó por primera vez el Círculo Polar Antártico, adentrándose en aguas extremadamente peligrosas cubiertas de hielo flotante. Aunque nunca llegó a ver el continente continental propiamente dicho, sus travesías demostraron que, si existía una gran masa terrestre al sur, estaba rodeada por un océano hostil y barreras de hielo impenetrables. Las crónicas de estas expediciones describían mares cubiertos de témpanos gigantescos, tormentas constantes y temperaturas insoportables. Las condiciones hacían casi imposible una aproximación directa. Sin embargo, cada viaje reducía el espacio de lo desconocido. Los mapas comenzaron a ajustarse, eliminando fantasías anteriores y reemplazándolas con datos más precisos. Tras Cook, otros exploradores y cazadores de focas comenzaron a aventurarse más al sur. La motivación ya no era solo científica, sino también económica. Las aguas frías prometían abundancia de fauna marina, lo que llevó a más embarcaciones a explorar límites antes considerados inalcanzables. Aunque todavía no se había confirmado el descubrimiento formal del continente, el velo de misterio comenzaba a levantarse. La Antártida dejaba de ser una simple hipótesis cartográfica y se convertía en una frontera tangible, aunque aún inaccesible. A comienzos del siglo XIX, la exploración del extremo sur se intensificó. Ya no se trataba solo de rodear mares helados, sino de comprobar si realmente existía tierra firme, más allá de las barreras de hielo. Varias expediciones coincidieron casi al mismo tiempo en el avance hacia latitudes cada vez más australes. En 1820, una expedición rusa liderada por Fabian Gottlieb von Bellingshausen y Mikhail Lazarev navegó por aguas cubiertas de hielo y registró lo que muchos historiadores consideran el primer avistamiento confirmado del continente antártico. Casi simultáneamente, exploradores británicos y estadounidenses reportaron visiones similares de extensas plataformas de hielo que parecían prolongarse hacia el interior. El problema era distinguir entre gigantescas barreras flotantes y tierra continental real. Las condiciones climáticas dificultaban cualquier desembarco. La niebla, el hielo compacto y la falta de puntos de referencia hacían que cada observación fuera motivo de debate. A pesar de la incertidumbre, estos registros marcaron un punto crucial. La Terra Australis imaginaria comenzaba a transformarse en una realidad documentada. Los diarios de navegación, las coordenadas registradas y los mapas actualizados redujeron el margen de especulación que había dominado durante siglos. La Antártida dejaba de ser una teoría para convertirse en un territorio observado, aunque todavía inexplorado en profundidad. El descubrimiento no fue un momento único y espectacular, sino una acumulación de evidencias obtenidas bajo condiciones extremas. En este punto, el continente más aislado del planeta empezaba a emerger lentamente del mito hacia la geografía real. Después de los primeros avistamientos en 1820, la gran pregunta dejó de ser si existía el continente y pasó a ser si era posible pisarlo.
Ver hielo desde un barco no era suficiente. Los exploradores necesitaban confirmar la presencia de tierra sólida bajo aquella capa blanca interminable. Sin embargo, acercarse a la costa antártica era extremadamente peligroso. Las plataformas de hielo se extendían kilómetros mar adentro, formando barreras casi infranqueables. En 1821, el explorador estadounidense John Davis afirmó haber desembarcado en territorio antártico. Aunque su registro histórico sigue siendo debatido, años después, expediciones británicas y francesas lograron cartografiar segmentos costeros con más precisión, identificando formaciones rocosas que confirmaban que no se trataba únicamente de hielo flotante, sino de un continente cubierto por capas glaciales masivas. Uno de los avances más importantes vino con las expediciones de James Clark Ross en la década de 1840. Ross navegó por el mar que hoy lleva su nombre y descubrió la gigantesca plataforma de hielo que más tarde sería conocida como la Barrera de Hielo de Ross. También identificó volcanes activos como el Monte Rebas, una prueba definitiva de que existía masa continental bajo el hielo. Estas exploraciones ampliaron considerablemente el conocimiento geográfico del continente. Aunque el interior seguía siendo inaccesible, la línea costera comenzaba a definirse en los mapas con más exactitud. La Antártida ya no era una silueta incierta en la cartografía, empezaba a adquirir contornos reales. Aún así, el continente permanecía inhóspito y prácticamente intocable. Los desembarcos eran breves, limitados por el clima y la falta de infraestructura, pero cada paso sobre el hielo representaba una confirmación histórica. El último gran continente había sido encontrado. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, comenzó lo que hoy se conoce como la era heroica de la exploración antártica. Ya no se trataba solo de avistar o bordear la costa, sino de internarse en el continente, cartografiar su interior y alcanzar el punto más austral del planeta. La Antártida dejó de ser una curiosidad geográfica y se convirtió en escenario de competencia científica y nacional. En 1895 se produjo uno de los primeros desembarcos oficialmente reconocidos en el continente, marcando el inicio de expediciones más organizadas. Poco después, exploradores como Robert Falcon Scott lideraron misiones científicas que buscaban estudiar el clima, la geología y la fauna del extremo sur. Estas expediciones enfrentaban temperaturas extremas, tormentas de nieve y meses de oscuridad casi total. Al mismo tiempo, el explorador noruego Roald Amundsen preparaba una misión con un objetivo claro: alcanzar el Polo Sur. En 1911, su equipo logró llegar primero, utilizando técnicas adaptadas del Ártico y trineos tirados por perros. La expedición de Scott alcanzó el Polo semanas después, pero terminó en tragedia durante el regreso. Estas misiones no solo ampliaron el conocimiento geográfico del continente, sino que consolidaron su imagen como territorio extremo y despiadado. La Antártida ya no era únicamente hielo y mapas, era un desafío humano llevado al límite. Durante esta era, el continente fue explorado con recursos limitados, tecnología básica y una enorme resistencia física. Cada kilómetro avanzado era resultado de esfuerzo manual, navegación sin referencias claras y supervivencia en condiciones extremas. En este punto, la Antártida ya había sido descubierta, pisada y parcialmente recorrida, pero aún guardaba enormes secretos bajo su manto de hielo. Tras la era heroica, la exploración de la Antártida comenzó a transformarse. El objetivo dejó de centrarse únicamente en hazañas personales y pasó a enfocarse en investigaciones sistemáticas. La ciencia empezó a ocupar el lugar que antes había tenido la competencia nacional. El continente ya había sido alcanzado. Ahora, debía ser comprendido. En la década de 1920 y 1930, la aviación revolucionó la manera de explorar el territorio. El explorador estadounidense Richard E. M. Byrd encabezó expediciones que utilizaron aeronaves para sobrevolar vastas extensiones del continente. Desde el aire, era posible cartografiar áreas que por tierra habrían requerido años de travesía. En 1929, Byrd afirmó haber sobrevolar el Polo Sur,
marcando un nuevo capítulo en la exploración antártica. La incorporación de tecnología aérea permitió observar cordilleras ocultas bajo el hielo, identificar nuevas regiones costeras y comprender mejor la magnitud real del continente. La Antártida ya no era solo una superficie blanca interminable, sino un territorio con montañas, valles y estructuras geológicas complejas. Al mismo tiempo, comenzaron a establecerse bases temporales con fines científicos. Las expediciones dejaron de ser exclusivamente de ida y vuelta. Ahora implicaban permanencias prolongadas para estudiar meteorología, magnetismo terrestre y glaciología. El continente empezó a ser visto como un laboratorio natural único. Este periodo marcó la transición entre la exploración romántica y la investigación estructurada. La Antártida dejaba de ser únicamente un desafío físico para convertirse en una pieza clave en la comprensión del planeta. A medida que la exploración científica avanzaba durante la primera mitad del siglo XX, varias naciones comenzaron a mostrar interés no solo académico, sino político. El descubrimiento y cartografiado de regiones específicas dio paso a reclamaciones territoriales formales. Países como el Reino Unido, Noruega, Francia, Chile y Argentina declararon soberanía sobre distintos sectores del continente, basándose en expediciones previas y proximidad geográfica. Estas reclamaciones, aunque en su gran parte simbólicas al principio, generaron superposiciones en los mapas y tensiones diplomáticas. La Antártida, que durante siglos había sido un territorio imaginario, ahora se convertía en un espacio estratégico potencial. Sin embargo, las condiciones extremas y la falta de infraestructura impedían una ocupación real a gran escala. Tras la Segunda Guerra Mundial, el interés global aumentó. Las nuevas tecnologías, la aviación mejorada y el contexto de la Guerra Fría transformaron la percepción del continente. Ya no era solo un lugar remoto para exploradores, sino un punto geopolítico sensible y un espacio clave para la investigación científica internacional. En este periodo, comenzaron a establecerse bases permanentes en distintas regiones, lo que consolidó la presencia humana continua en el continente por primera vez en la historia. La Antártida pasaba de ser descubierta y explorada a ser habitada temporalmente con fines estratégicos y científicos. El continente más aislado del planeta empezaba a ocupar un lugar central en la política global, marcando el inicio de una nueva etapa en su historia. Después de décadas de exploraciones, reclamaciones territoriales y creciente interés estratégico, la Antártida entró en una etapa decisiva a mediados del siglo XX. El continente ya no era una incógnita geográfica, pero sí un posible foco de conflicto internacional. Varias naciones mantenían bases activas y sectores reclamados, muchos de ellos superpuestos. En 1957 comenzó el Año Geofísico Internacional, un esfuerzo científico global que impulsó investigaciones coordinadas en el continente. Este periodo demostró que la cooperación internacional era posible incluso en un contexto marcado por la Guerra Fría. La ciencia sirvió como puente entre potencias rivales. Como resultado de esa colaboración, en 1959 se firmó el Antarctic Treaty, que entró en vigor en 1961. Este acuerdo estableció que la Antártida se utilizaría exclusivamente para fines pacíficos y científicos. Se prohibieron actividades militares, pruebas nucleares y el almacenamiento de residuos radiactivos. Además, se congelaron las reclamaciones territoriales existentes, evitando disputas formales mientras el tratado estuviera vigente. Este momento marcó un giro histórico. El último continente descubierto dejó de ser objeto de competencia colonial directa y se convirtió en un espacio de investigación compartida. La Antártida pasó de ser símbolo de conquista a ejemplo de cooperación. Así, el continente que nació como mito cartográfico terminó convertido en territorio protegido por consenso internacional. Durante siglos, la Antártida fue apenas una sombra dibujada en mapas antiguos. Nació como una teoría para equilibrar el mundo, como una suposición geográfica más cercana a la imaginación que a la evidencia. Sin embargo, expedición tras expedición, esa idea comenzó a transformarse en coordenadas reales, en relatos de navegación y finalmente en tierra confirmada bajo el hielo. Desde los primeros avistamientos en 1820 hasta las arriesgadas travesías de la era heroica, el continente fue revelándose lentamente. Cada desembarco, cada mapa corregido y cada expedición científica redujo el territorio de lo desconocido. Lo que empezó como Terra Australis Incognita terminó convirtiéndose en el último gran continente descubierto por la humanidad. La historia de la Antártida no es solo la del hielo eterno,
sino la de la persistencia humana frente a uno de los entornos más extremos del planeta. Su descubrimiento fue gradual, complejo y compartido por distintas naciones a lo largo del tiempo. Si te gustó conocer el origen y el descubrimiento de la Antártida y quieres explorar la historia detrás de otros territorios, imperios y misterios del mundo, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.